estaremos meditando en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Abramos la palabra en Lucas capítulo 23, el Evangelio según Lucas capítulo 23, del versículo 26 al 49. El Evangelio según Lucas capítulo 23, del 26 al 49. Dice así la palabra de Dios. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y se pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, cercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra, que tu presencia esté entre nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu sea hablando a cada corazón y a cada circunstancia. Y queremos honrar, Señor, a la persona de tu Hijo Jesús. Oh, qué Salvador tan grande nos has dado, Señor. Oh, qué amor tan grande nos has tenido, que has dado a tu propio Hijo y lo has inmolado en favor nuestro, siendo lo que somos, Señor. Te agradecemos tu amor, tu fidelidad y ese sacrificio tremendo, infinito, sublime, suficiente, definitivo,
de la cruz del Calvario. Seas muy glorificado y tu Hijo muy honrado en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Los biógrafos eran de los primeros periodistas que registraban la vida de personalidades ilustres. Y había momentos claves que no podían dejar perder. Y uno de los momentos más importantes era el lecho de muerte y las últimas palabras que iban a decir. Se dice que las últimas palabras de Leonardo da Vinci fueron las siguientes: he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no ha alcanzado la calidad que debería. Nosotros no pensamos lo contrario, pero esas fueron sus últimas palabras. Algo más jocoso fue Beethoven, el compositor. Aplaudid, amigos míos, la comedia ha terminado. Tal vez las más impactantes son las últimas palabras de aquellos que están en el corredor de la muerte. Personas que seguramente nadie recuerde. Asesinos, criminales, pero que están registradas sus últimas palabras. Gerald Lee Mitchell fue ejecutado el 22 de octubre de 2001 y sus últimas palabras fueron las siguientes: lamento el dolor, lamento la vida que te quité, le pido perdón a Dios y te pido lo mismo. Sé que puede ser difícil, pero lamento lo que hice. Esta mañana vamos a meditar sobre las últimas palabras de un ejecutado, sentenciado a muerte, en lugar de los que realmente éramos los culpables. Meditaremos en esas 7 palabras gloriosas del Señor Jesús en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí tu hijo. Y el discípulo amado le dijo: ahí está tu madre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo sed. Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las 7 palabras desde la cruz son un perfecto ejemplo de que los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan son perfectamente complementarios. Nos dan una visión perfecta y completa de la vida del Señor Jesús. Si otras grandes personalidades tuvieron un biógrafo, pues el Señor Jesús faltaría menos. Tuvo 4. Mateo y Marcos únicamente nos dejan esa frase central: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas, en su investigación minuciosa, nos aporta 3 palabras más, las primeras y las últimas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y finalmente Juan, como testigo privilegiado de la crucifixión, nos aporta 3 más. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Tengo sed y todo está cumplido. Dado que esas 7 palabras no las encontramos cronológicamente en ningún evangelio, necesitamos ponerlas nosotros en orden para tener cómo sucedieron conforme a los acontecimientos del Viernes Santo. Desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 12, el Señor Jesús dijo desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo. Después le dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Posteriormente, desde las 12 hasta las 15, vino una profunda oscuridad sobre la tierra. Alrededor de las 3, tras esa oscuridad, el Señor Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A partir de las 3 últimas frases que dijo fueron: tengo sed, todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fijémonos que las primeras 3 palabras muestran una gran preocupación del Señor Jesús por las personas. Sus ejecutores, el malhechor, su madre y el discípulo amado. Y aquí vemos la gran compasión y la ternura del Señor Jesucristo por los pecadores. Jesús ama intensamente la obra de sus manos, aunque odia intensamente nuestro pecado.
Su amor y compasión, junto con su perfecta santidad, le llevaron a estar clavado en esa cruz. Y gracias a Dios por sus atributos. Gracias a Dios que sus atributos no se pueden separar, no se pueden medir. Son integralmente parte de su personalidad. Su santidad es amorosa, su amor es justo, es santo, su justicia es amable, su amor es justo, su justicia es santa y su santidad es justa. No podemos separar sus atributos, son Él mismo. Si seguimos con la cuarta frase, encontramos que en el centro, tras esas 3 horas terribles de oscuridad sobre la tierra, encontramos esa frase central. Tras el abandono que sintió, que experimentó de su propio Padre. Era el momento de la redención. Posteriormente, 3 fases finales, una vez la obra de la redención estuvo completada. Y expondremos una a una en el orden cronológico tal y como acontecieron. La primera de ellas, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero antes que surgieran palabras desde la cruz a la tierra, desde la tierra se dirigieron unas palabras hacia la cruz. Encontramos en Mateo 27 algunos mensajes. Algunos que pasaban por el camino miraron a la cruz, miraron a ese hombre clavado y le dijeron: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Escribas, fariseos y ancianos dijeron: a otros salvó, ¿a sí mismo no se puede salvar? Si eres el rey de los judíos, desciende ahora de la cruz, creeremos en él. ¿Confió en Dios? Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Los malhechores también le injuriaban, incluso el que luego confesó fe. Los soldados le dijeron: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Incluso Pilato colaboró en esta burla al escribir la causa de su muerte. Este es el rey de los judíos, aunque ignoraba que realmente lo era, y mucho más. Y en esto que vemos, la gloriosa mansedumbre de nuestro amado Salvador. La respuesta a esta injuria, a esta burla, es una oración en favor de ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En primer lugar dice Padre, porque al igual que Job, Jesús sabía que detrás de los medios humanos estaba la mano divina. Era su mismo Padre quien estaba clavando el puñal que Abraham no tuvo que clavar en su hijo Isaac. Y es enternecedor. Es enternecedor que aun y cuando sabe que su Padre está siendo activo y permisivo en su crucifixión, mira al cielo y le llama a su Padre, Padre. Y de sus labios sale el verbo perdonar. Perdónalos. La petición de Jesús no es por quedar bien. Jesús no era políticamente correcto. Jesús lo dijo de todo corazón. Perdónalos. Y esto responde a su perfección moral, a su conocimiento de los decretos divinos y a la condición ciega de sus ejecutores. Dios Hijo encarnado clavando en una cruz le está diciendo a Dios Padre que los perdone. Y aquí vemos su oficio como mediador, incluso en ese momento tan dramático. Estudiábamos hace unas semanas el Padre Nuestro, recordaréis. En el Padre Nuestro, el Señor Jesús nos enseña a orar. Y perdónanos nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Veis cómo iba en serio el Señor? ¿Veis cómo no lo decía por decir? El Señor Jesús está encarnando lo mismo que enseñó a sus discípulos en la peor circunstancia imaginable. Ahí clavado en la cruz, mira a sus ejecutores y mira al cielo y pide perdón por ellos. Y estas palabras te pueden maravillar. Tú puedes decir: oh, qué hombre tan manso, qué hombre tan virtuoso. Pero estas palabras te deben humillar. Nosotros, hasta en el mejor de nuestros días, respondemos con insensibilidad
con enojo, con ira, mientras que el crucificado, solo, abandonado, sangrando, gimiendo, sufriendo dolores inimaginables, responde con una mansedumbre sobrenatural. Debemos humillarnos, hermanos, y debemos admirarle. Nosotros por muy poca cosa clamaríamos al cielo que descienda fuego y los consuma. Por muy poco lo hacemos, aunque no lo digamos, lo sentimos. ¿Ves tu necesidad de la cruz? ¿Ves tu imperfección moral? ¿Ves que te pareces más a los ejecutores que al ejecutado? Por eso Jesús está clavado en la cruz, porque eres pecador, porque soy pecador. Necesitamos un Salvador. Cuando se juzga a alguien, ante los hechos se pueden presentar agravantes y atenuantes. Los agravantes hacen que esa sentencia aún sea más contundente y los atenuantes hacen que esa sentencia se rebaje la condena. Espera, aquí el crucificado está abogando en favor de los que le ejecutan y está usando la ignorancia de ellos como atenuante para pedirle al Padre que los perdone. ¿Quién de nosotros se convierte en un abogado defensor de aquellos que le ofenden? Aquí la maravilla de nuestro Salvador, que desde la cruz está intercediendo por sus ejecutores para que el Padre no tenga en cuenta ese pecado, utilizando el argumento de la ignorancia como atenuante para reducir el castigo. Y Pedro, como buen discípulo en su primer sermón, ¿verdad?, utiliza la misma argumentación. Hechos 3:17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Ellos ignoraban que Jesús realmente era el Hijo de Dios, el Rey davídico esperado. Ellos ignoraban que estaban matando al autor de la vida. Ellos ignoraban que ellos estaban cumpliendo las profecías divinas. Así que vemos aquí una ignorancia orquestada por el Dios todo soberano. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Las siguientes palabras del Señor Jesús fueron: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta segunda palabra desde la cruz parte de una petición del malhechor, que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vemos que el malhechor es sorprendido por la respuesta de Jesús. Él había pedido una bendición futura, obtuvo una promesa que se cumpliría ese mismo día. Él había pedido que se acordara de él, recibió la promesa de que iba a estar junto a él. Había pedido que se acordara de él cuando Cristo regresara. Y ahora tenía el privilegio de irse al cielo con Jesucristo mismo y de volver con Él en aquel día final para finalizar la historia. ¡Wow! Meditemos en la certeza de estas palabras, porque el Señor Jesús inicia diciendo: de cierto te digo. Y vemos cómo Jesús en su muerte sigue predicando con esa autoridad que meditamos en el Sermón del Monte. Ahí, cubierto de debilidad, el Señor Jesús no perdió en ningún momento su autoridad. Su debilidad física no mermaba su autoridad divina. Y aquellos que predicamos y enseñamos, evangelizamos, en nuestros hogares o en los púlpitos, debemos meditar en esta autoridad envuelta de debilidad. No tenemos más autoridad por mucho carisma personal que tengamos. Este carisma llega a agotarse o a agotar a las gentes, pero la autoridad inherente de la palabra de Dios es inagotable y asombrosa. Es esta autoridad la única que vale, la misma palabra de Dios. Y la vida cristiana siempre va a estar cubierta de debilidad.
Meditemos en segundo lugar en el gran privilegio de este pecador crucificado. Algunos de vosotros seguro que sois exploradores como los niños, ¿verdad? Y aventureros, y os gusta subir por las montañas y encontrar lugares nuevos. A nosotros nos fascina cuando hemos ido a visitar lugares como el nacimiento de un río, las fuentes del Llobregat, por ejemplo. Y vas subiendo la montaña y encuentras el lugar donde empieza ese río. Aquel río que vimos que en aquel delta, tan grande, tan asombroso, es así de pequeñito cuando empieza. Qué asombroso, ¿verdad? Es la fuente original. Hermanos, este crucificado tuvo el privilegio de estar al lado de la fuente original de la salvación. No por su dignidad, sino por la gracia de Dios. Además, este encuentro en el aire entre crucificados es sumamente importante para nosotros porque responde grandes interrogantes. La conversión del ladrón en la cruz responde 4 preguntas esenciales, seguramente muchas más. ¿Necesitamos obras para ser salvos? No. Necesitamos la obra de ese que está ahí crucificado. Esa es la obra que necesitamos para ser salvos. Y si tenemos tiempo y Dios nos da vida, nuestras obras evidenciarán si nuestra fe es auténtica. ¿Qué pasa si muero antes del bautismo? ¿Qué pasa si no me dio tiempo a bautizarme? Dicen muchos. Pues nada diferente. Si fuiste bautizado junto a Cristo en su muerte, arrepentimiento, y fuiste levantado a una nueva vida, fe, eres salvo. Ahora bien, si no estás crucificado como este ladrón, ¿por qué no te estás bautizando si eres salvo? Porque el bautismo es una ordenanza del Señor Jesús y es de las primeras obras que se tienen que ver en los que han nacido de nuevo. Tercera pregunta, ¿dónde va el alma de los santos tras la muerte? ¿Dónde va el alma de los santos tras la muerte? El alma de los santos va inmediatamente a la presencia del Señor, mientras el cuerpo resta en silencio esperando la resurrección de los muertos. Esto es importante, porque cada uno de nosotros pensamos que vamos a ver al Señor Jesús ahí, en ese momento escatológico, en el fin de los tiempos, en el Apocalipsis. ¿Y si esta noche es tu última noche y mañana no despiertas? ¿Sabes dónde vas a ir? Si estás en Cristo, vas a ir a su presencia. Vas a estar en ese paraíso, en ese cielo que el Señor Jesús prometió al ladrón, diciéndole, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Damos gracias al Señor por la conversión de este ladrón. Si no tuviéramos la conversión de este ladrón, Dios mío, la de barbaridades que diríamos. Pero este ladrón, esta conversión, desmonta todos nuestros conceptos legalistas y racionalistas de lo que es una verdadera conversión y de lo que es un buen cristiano. Y nos advierte del error de poner límites a la soberana gracia de Dios. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra desde la cruz es dirigida a su madre. Y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y de esta frase, desde la cruz, llegamos a 4 conclusiones importantes. En primer lugar, que la relación entre María y Jesús fue necesaria para la encarnación. Dios Hijo no podía morir en la cruz por nosotros sin un cuerpo. Requería un cuerpo material. De ahí la importancia de esa relación materno-filial. Y esa relación tuvo un objetivo redentor. Desde la cruz, Jesús llama a su madre mujer. Mujer. Y está redefiniendo la relación humana que tenía con su madre hasta entonces. En segundo lugar, María necesitaba a Jesús más como Salvador que como hijo. Jesús le está ayudando a verle como su Redentor, no como su hijo. María tenía que abandonar esa visión materno-filial y ver a Cristo, ese Cristo, aunque era su hijo,
como su sustituto en la cruz. Seguramente ella recordaba sus oraciones, ¿verdad?, en el Magnificat, cuando dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Como protestantes y hermanos en la fe de María, no dudamos de su piedad y su privilegio como madre del Señor Jesús, pero tampoco dudamos de su sufrimiento en este momento, ¿verdad?, como madre. Había llegado ese momento profetizado por el anciano Simeón cuando le dijo: una espada traspasará tu misma alma. Una espada traspasará tu misma alma. También vemos la evidencia de la ternura de Cristo y el cuidado por los débiles. Hermanos, el Señor Jesús es Rey, y el Rey de los cielos y de la tierra es tierno. Es tierno. Es una evidencia de que los hijos debemos cuidar a nuestros padres. Aquí lo vemos. El Señor Jesús, en la peor de sus condiciones, sin poner ninguna excusa, está mostrando amor y cuidado por su madre. El Salvador, en su peor momento, está velando por una viuda que está perdiendo su primogénito. Y esto es lo que hizo la iglesia primitiva en Hechos capítulo 6, cuando ordena diáconos en la iglesia para poder atender a las viudas, entre otras cuestiones. Así que Jesús da un nuevo hijo a esa viuda que está perdiendo su primogénito. Y a continuación mira al discípulo amado y le dice: ahí tienes a tu madre. Desde la cruz establece una relación materno-filial con el discípulo amado. Y desde entonces el discípulo amado la recibió en su casa. Vemos aquí el cuidado del Señor Jesús. El amor infinito de Cristo por sus ovejas. Sí, en ese momento el Señor Jesús está evidenciando que María es una ovejita más de su rebaño. Es una oveja más de su rebaño, aunque fuera su madre biológica. Y aprendemos que la realidad espiritual, que siempre ha sido antes que la realidad material, está antes y es superior a la realidad física, material o social. Esto nos da una nueva visión de la familia. Esto nos da una nueva visión de la importancia de la familia espiritual que es la Iglesia. Vemos la provisión en Cristo de una nueva familia espiritual que va a perdurar más allá de la familia física. Estas palabras desde la cruz son un consuelo para aquellos que os sentís desamparados, que os sentís solos. Aquellos que han sufrido pérdidas importantes en esta vida encuentran en la familia de la fe multiplicado aquello que han perdido. ¿Has perdido un hermano? Aquí estamos todos nosotros. Somos tus hermanos y tus hermanas. ¿Has perdido tu abuelo o tu abuela? Aquí hay muchos ancianos que te van a tratar y amar como nietos. ¿Has perdido un hijo? Aquí hay muchos jovencitos que requieren tu instrucción y tu ejemplo. El Señor restituye sorprendentemente nuestras pérdidas en la nueva realidad que es la Iglesia, la nueva humanidad que nace de ese gran dolor del crucificado. Y en este momento tan terrible, que el Señor nos dé ojos para ver, en este momento tan terrible, el momento más terrible de la historia de la humanidad, María está ganando un hijo, Juan está ganando una madre y Jesús está ganando un pueblo. Esto solo lo puede hacer Jesús. Esto solo lo puede hacer el Señor Jesús. El Señor Jesús nos dé ojos para ver con su mirada por encima de las realidades que ven nuestros ojos físicos. Es su providencia. Después de estas palabras llegaron 3 horas de oscuridad terribles. No habría música sin silencios. No habría canciones sin interludios. Aquí en la gran sinfonía de la redención, las palabras cesan. Durante 3 horas no hubo palabras y todo fue empañado por una profunda oscuridad.
Dice Matthew Henry que nunca hubo una escena tan tenebrosa y espantosa sobre la tierra. Fue el punto sin retorno de este gran asunto, la redención y salvación del hombre. Esa oscuridad empezó a las 12 del mediodía, donde el sol brilla bastante, ¿verdad? No fue un eclipse solar. No os creáis esas teorías absurdas. Fue una oscuridad sobrenatural. Dios cubrió la tierra con ese manto de oscuridad para mostrarnos de una forma física lo que estaba sucediendo realmente en esa cruz. Y esto nos recuerda a otra oscuridad, ¿verdad? La oscuridad relatada en Éxodo 10, que propició la muerte de los primogénitos y el sacrificio de ese cordero pascual, cuya sangre, si era puesto en los dinteles de la puerta, el ángel exterminador no entraba y esa familia era rescatada. Y en esa escena de la cruz encontramos algo sorprendente, porque Cristo es el primogénito que va a morir y Cristo al mismo tiempo es el cordero pascual que nos va a redimir. Gloria al Señor. Después de esas 3 profundas y tétricas horas de oscuridad, el Señor Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Tras la redención, tras pagar la deuda, nuestra deuda al Padre, el Señor Jesús oró el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Si estuviéramos llegando a Jerusalén en ese momento, caminando hacia la entrada, y viéramos a ese hombre hablando del Salmo 22 desde esa cruz mientras agoniza, preguntaríamos, ¿normal? En esa experiencia cualquiera va a pensar, ¿no?, que Dios le ha abandonado. ¿Y acaso no es esa la experiencia, si somos honestos, cuando estamos en tribulación y cuando somos atormentados por el dolor y la pérdida? ¿Acaso no sentimos una especie de vacío, una especie de ausencia de Dios, aunque sabemos que es bien cierto que Él existe y nos ama? Pero en ese momento experimentamos una especie de vacío, de ausencia, y decimos: Dios mío, ¿dónde estás? Seamos honestos. Según la lógica tenemos 4 opciones. Según los lógicos y los racionalistas tenemos 4 opciones ante el problema del mal y el sufrimiento humano y la idea de un Dios bondadoso y todopoderoso. La primera es: si Dios quiere evitar el mal y no puede, pues entonces no sería omnipotente. La segunda es: si Dios puede, pero no quiere, entonces no debe ser tan bondadoso. La tercera es: si Dios no quiere y no puede, entonces, no debe ser Dios, ni omnipotente ni bondadoso. Entonces, los lógicos y racionalistas concluyen que si Dios ni puede ni quiere, seguramente ni existe. La respuesta a todas nuestras dudas realmente, ¿sabéis dónde está? En la cruz. Las respuestas a todas nuestras dudas están en la cruz. En la cruz vemos que la lógica humana no alcanza la altura del pensamiento divino. La misma Escritura ya nos advierte que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. En la cruz se expresa perfectamente todos los atributos divinos, toda su personalidad. Su santidad requiere justicia y su justicia, que la paga del pecado, es la muerte. Su amor demanda misericordia. ¿Y sabéis qué hace el Señor Jesucristo? Al final redirige la ira divina hacia sí mismo para tener compasión de ti. Después la gracia, la melodía en que todos los atributos suenan armoniosamente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El crucificado, con estas palabras, no niega ni el dolor ni la existencia divina. Dios existe y mi experiencia también. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que suframos no implica que Dios no exista
o que no se preocupe por nosotros. ¿Tenéis dudas de que el Señor os ame en medio del dolor y el sufrimiento? Mirad al crucificado. Él te entiende, Él te ama y a Él le importa tu dolor. El sufrimiento humano es real y le importa tanto a Dios que está en Cristo crucificado. Fijaros lo que le importa a la humanidad, que se encarnó para morir por nosotros en la cruz. El Padre por nosotros lo hizo pecado. Fue hecho por nosotros maldición y experimentó el abandono de Dios Padre. La ausencia de Dios fue la experiencia del mismo infierno. Tu infierno, el infierno que tú debías experimentar, lo experimentó el Señor Jesús. La siguiente frase que el Señor Jesús dijo fue: tengo sed, tengo sed, tengo sed. Y estas palabras de Jesús podrían pasar desapercibidas. ¿Qué importancia tiene? Bueno, claro, tiene sed. Ha pasado el mediodía, lleva muchas horas ahí. Está desangrado. Es normal que tenga sed. Pero ¿por qué dijo el Señor Jesús estas palabras y por qué el Espíritu Santo quiso que quedaran registradas en la Escritura? En primer lugar, para afirmar la perfecta humanidad del Señor Jesucristo. Tal vez parezca de menor importancia, pero para el evangelista Juan, que fue el que añadió esta palabra desde la cruz, era muy importante. Juan es el último evangelista. Y para ese entonces, a finales del siglo I, la herejía gnóstica iba creciendo y creciendo. Y los gnósticos tenían una visión negativa de la materia y afirmaban que Jesús realmente solo era como un fantasma, un espíritu, y que la cruz es algo como simbólico. Aquí Juan reafirma la humanidad del Señor Jesucristo, dado que quien tenía que morir en nuestro lugar tenía que ser un hombre, un representante de la humanidad, el segundo Adán. Fijaros lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 4 y 5. La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, es decir, su encarnación, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Tengo sed nos ayuda a ver la humanidad del Señor Jesús. Tengo sed también nos permite ver el cumplimiento de las Escrituras. El Señor Jesús sigue citando y recitando salmos. Salmo 22, 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hermanos, estos son textos que leen los judíos hoy día y no abrazan al Señor Jesús como Mesías. Son textos que ya eran leídos antes que el Señor Jesucristo se encarnara. Son profecías específicas cumplidas en la vida del Señor Jesús. Hay cientos y cientos de profecías que se han cumplido en Jesús, generales y específicas. Él dijo: tengo sed también, en tercer lugar, como evidencia de su necesidad espiritual. Sin duda tenía sed física, sin duda, pero por encima de todo, tenía sed de Dios. Anhelo por restablecer su comunión con el Padre tras cargar con nuestros pecados. El Hijo de Dios, como Hijo del hombre, está asumiendo la sed de cada uno de nosotros. El agua de vida padeciendo sed. Qué paradoja, ¿verdad? El agua de vida padeciendo sed. Meditando en este pasaje recordaba las palabras de Jesús a la samaritana. Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo es la peña de Oreb, de la que brota el manantial de vida. Él es la roca que debía ser golpeada por Moisés, partida para que el pueblo se saciara su sed.
El agua de vida padeció sed para que tú no padezcas sed, para que tú seas saciado. Y desde esa cruz brota desde entonces un manantial de agua fresca y agua viva, desde ese monte hasta tu alma. En la Revelación, Apocalipsis, también nos habla de eso mismo. Él dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién es ese agua de la vida? Él mismo, aquel que dijo en la cruz, tengo sed. Finalmente, a continuación, el Señor Jesús dijo, consumado es. Consumado es. Si fuerais contables de la época grecorromana, tendríais papiros en los cuales registraríais cada una de las líneas o de partidas o deudas parciales de cada uno de vuestros clientes. Y conforme las fueran saldando, iríais marcando. Pero cuando todo ese papiro, con todas esas deudas, quedaba totalmente saldado, ellos escribían sobre ese papiro tetelestai, la palabra griega para evidenciar que esa deuda estaba totalmente pagada. Una sola palabra en el original está diciendo Jesús en esa cruz, tetelestai. Esta es la palabra que dice el Señor Jesús. Está pagado, está finalizado, está saldado, está satisfecho. ¿Pero el qué? ¿Qué es lo que se ha acabado? ¿Qué es lo que ha sido saldado en la cruz? Dos cosas importantes. El cumplimiento de toda justicia en vida y muerte del Señor Jesús está completo. Cumplimiento de toda justicia. Y en segundo lugar, el soportar todo el castigo de toda nuestra deuda al Padre. Toda justicia y toda la deuda saldada. Era importante que Jesús fuera ese sacrificio perfecto, sin tacha, sin defecto, sin sombra. Y ahí en la cruz se demostró que no hay cordero como el Señor Jesucristo. Y también que Jesús pagara completamente la deuda de Dios a Dios Padre. Consumado es significa que la obra había sido finalizada. Cuando un señor enviaba a un siervo para hacer alguna misión, la ejecutaba y volvía, le decía el Señor, tetelestai. Señor, he acabado lo que me encomendaste. Hice exactamente lo que me pediste. Misión cumplida. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús a su Padre. Tetelestai. Consumado es. Y también significa que está declarando el final del sacrificio. Ya no hay sacrificio necesario. Es el sacrificio único y todo suficiente. Es el último sacrificio. Es el único sacrificio que cubre realmente nuestros pecados. La expiación fue completada, perfeccionada, totalmente lograda. Se hizo de una vez por todas, terminada para siempre. Y aquí una observación que tenemos que hacer. Aquellos que creemos en las doctrinas de la gracia, sabemos que no debemos utilizar la gracia como justificación o excusa para pecar, para vivir una vida de libertinaje. Debemos luchar contra el pecado. Debemos colaborar activamente en nuestra santificación. Y como vimos el domingo anterior, debemos mortificar nuestro pecado. Mata a tu pecado antes que el pecado te mate a ti. Eso decía John Owen en el libro La mortificación del pecado. Pero al mismo tiempo debemos recordar que si el Salvador dijo consumado es, nosotros no podemos limitar el poder de acción de su sangre. No somos nadie para limitar el poder de acción de la sangre de Cristo. Su sangre ha cubierto nuestros pecados presentes, pasados, futuros. Su sangre ha cubierto nuestros pecados pequeñitos, medianos y terribles. Su sangre ha cubierto nuestros pecados conscientes u ocultos. Su sangre incluso ha cubierto pecados confesados y no confesados. ¿Vas a poner tu limitación a la gracia divina?
¿Condicionarás la realidad teológica del consumado es a lo que tú hagas o a lo que tú decidas? ¿Convertirás tu fe y arrepentimiento en una obra más? No. Es Cristo el Salvador. Y cuando Él salva, siempre salva. Porque Él dijo consumado es y Él no miente. Fijaos lo que dice Pablo a los colosenses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabéis dónde está el acta de vuestros pecados? Todas vuestras deudas clavadas con Cristo en la cruz. ¿Sabéis qué ha escrito con sangre el Señor Jesús en ese acta? Tetelestai. Consumado es. Está pagado. Está saldado. Todo, parcialmente, absolutamente todo. Finalmente el Señor Jesús dijo, Padre, tus manos encomiendo mi espíritu. Nuevamente el Señor Jesús está orando un salmo. Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Y como apunta Hendrickson, es muy interesante lo que el Señor Jesús retiene de este salmo, lo que quita y lo que añade. Pero un paréntesis, es el Señor Jesús que puede hacer esto. El Señor Jesús es la palabra encarnada, es el autor de la Escritura. Él puede interpretar la Escritura, Él puede quitar y añadir porque es su palabra. Lo digo para que nadie vaya ahora manipulando salmos. El Señor Jesús lo que está haciendo aquí es retener una parte del salmo, ¿sí?, quitando una parte y cambiando otra. ¿Qué retiene? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué quita? Tú me has redimido. ¿Y qué añade? Padre. Él es quien entrega su espíritu, dado que nadie le quitó la vida. Sí, vemos unos ejecutores, vemos una mano, ¿verdad?, que está ahí actuando, la mano humana, los ejecutores, pero realmente el Señor Jesús estaba entregando su vida. Él lo dijo en Juan 10:18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero Él suprime toda idea de redención porque Cristo sale del juicio de la cruz victorioso. Nadie encontró defecto alguno en Él. Ni el Padre, ni sus ejecutores, ni Satanás, ni principados, ni potestades. Todos quedaron ahí avergonzados. Es por eso que Él no necesita redención. Aunque lo veis clavado ahí en la cruz, está clavado por ti. No porque Él no necesite, no porque Él haya hecho algo, está clavado por ti. Él no necesita redención, aunque le veas sangrando. Él no necesita ayuda, necesitas tu ayuda. Por eso Él está clavado en la cruz. Él no necesita redentor, Él es el Redentor. Él es el Redentor. Y nuevamente se refiere a su Dios como su Padre, porque el sacrificio había sido acepto. El Hijo de Dios había cumplido la misión que le habían encomendado. Y aquí empieza el inicio ascendente que vemos en Filipenses 2, su exaltación, hasta llegar a su lugar donde originalmente estaba y donde le pertoca, a la diestra del Padre. Esta última frase no se registra en el Evangelio de Marcos, pero sí se registra el momento en que se produjo y que se hizo con una gran voz. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, está apuntando a la forma en que él expiró, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios, por la forma en que expiró. Vamos concluyendo. El Verbo de Dios vino a hablar entre nosotros revelando su verdad. Enseñó durante 3 años de ministerio, pero guardó silencio en su juicio, pues como cordero manso fue al matadero.
Y ahí en la cruz, ya clavado, Él habló 7 palabras finales hasta entregar finalmente el Espíritu. Y que sean 7 palabras no es una casualidad. El número 7 está asociado a plenitud, a algo completo, a la perfección divina. Dios creó en 6 días y el séptimo descansó. Dios santificó el séptimo día. Los animales debían tener como mínimo 7 días para ser sacrificados. El leproso Naamán se bañó en el río 7 veces. Josué marchó alrededor de Jericó 7 días. En el Apocalipsis vemos 7 iglesias, ¿verdad? 7 cartas a 7 iglesias. Y encontramos 7 ángeles y 7 copas de la ira divina. Y en la cruz Jesús nos deja 7 palabras finales como evidencia de que la obra de la redención estaba perfecta y completamente terminada. Pero que Jesús terminara de hablar desde la cruz no quiere decir que ya no íbamos a escuchar a Jesús hablar. El Señor resucitó y habló como Rey victorioso. Y Él nos prometió que vendría a buscarnos. Y Él vendrá. Y Él tendrá la última palabra en esta historia. El Señor Jesús dice: he aquí yo vengo en breve, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias por entregarnos a nuestro amado Salvador Jesucristo. Gracias porque no hay Salvador como Él, tan manso, tan humilde, tan tierno, tan entregado, tan sensible a nuestras necesidades, tan victorioso, tan valiente. Alabamos, Señor, a tu Hijo, lo exaltamos como a ti te agrada que hagamos, Señor. Te rogamos, Señor, que en estos días continuemos meditando en la gloria de esa cruz, donde entendemos, Señor, el porqué del sufrimiento y la gloria que hay detrás de ella, donde vemos, Señor, que tu providencia obra sobrenaturalmente de formas misteriosas. No logramos entenderlo, pero vemos que tú lo conduces todo, tú estás en el control y tú nos amas, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas, que no caiga en saco roto, que tu Espíritu lo aplique en cada corazón. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén.